buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este programa de Análisis 13. Su servidor Álvaro Valverde. Hoy tenemos un invitado especial, el ingeniero Víctor Vega, quien es de la Universidad de Costa Rica. Él es ingeniero en electricidad y es un experto en el tema de energías renovables acá en Costa Rica. ¿Por qué lo invitamos el día de hoy a don Víctor acá? Es por el tema que ha venido dándose durante las últimas semanas, que es la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, y que todos los diputados han llegado a un acuerdo, tanto oposición como oficialismo, de la necesidad de la armonización y la actualización del Sistema Eléctrico Nacional. Y de ahí que viene la primera pregunta. Víctor, primero que todo, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar por acá. Víctor, le quería preguntar, ¿cuál es el estado actual en el Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica? Sí, bueno, muchas gracias de nuevo por estar acá. Es una pregunta bastante compleja, ¿verdad? En el sentido de que cuando hablamos de energía, no solo hablamos de energía eléctrica, también hablamos de otras fuentes de energía. Costa Rica produce energía eléctrica bastante bien, energías renovables en su gran mayoría, aunque ha venido pasando por algunas dificultades que supongo vamos a conversar más adelante. Pero actualmente nuestro sistema eléctrico depende fundamentalmente de energías renovables y la más predominante es definitivamente la energía hidroeléctrica. Tenemos varios embalses, tenemos varios ríos que le dan energía a nosotros, a todos los consumidores por medio de energía eléctrica. También tenemos la posibilidad de usar energía eólica y hasta este momento tenemos poca utilización de energía solar y de almacenamiento de energía, que son tecnologías clave para la transición hacia fuentes tal vez variables, pero que son importantes porque nos representan costo de acceso bastante bajo. Bueno, hemos hablado de que los diputados sí realmente todos consideran de la necesidad de modernizar el sistema eléctrico nacional. ¿Usted está de acuerdo con eso? Creo que hay mejoras que hay que estudiar. Creo que debemos pensar en cómo se hace el despacho de energía. Creo que debemos repensar un poquito nuestro sistema eléctrico, pero a su vez debemos reconocer que nuestro sistema eléctrico actual ha tenido un enfoque desde su concepción inicial basado en energías renovables. Tenemos tarifas que, si bien tal vez no son las más baratas, porque además vivimos en un país que no es necesariamente el más barato, son tarifas que son competitivas a nivel internacional también, y el Instituto Costarricense de Electricidad, así como otras instituciones, han hecho una planificación que nos ha dado ventajas a los costarricenses en términos de emisiones y en términos de renovabilidad. Nuestra matriz eléctrica es definitivamente un estandarte a nivel mundial. Muchas instituciones nos lo señalan así, nos lo reconocen. Entonces hay que actualizar desde luego nuestra forma en la cual despachamos la energía, la forma en la cual tenemos estructurada nuestra política eléctrica, pero también debemos reconocer de que hay un contexto social que nos llevó a tener una institución sumamente fuerte que ha hecho una labor primordial como motor de desarrollo costarricense. Entre lo que se ha estado hablando esta semana y que ha sido discusión entre los diputados de la Asamblea Legislativa es que si no se da una modernización a futuro podríamos llegar a tener apagones. ¿Tiene que realmente el ICE hacer algo en su consideración? ¿Debería hacer algo para poder evitar que eso sea? ¿Tiene la capacidad más bien para ellos en un futuro lograr evitar que se hagan estos apagones? En mi opinión técnica, no existe un ligamen directamente proporcional a que diga el ICE debe cambiar la forma en la cual está haciendo sus modelos de negocios, ¿verdad? La forma en la cual se estructuran las tarifas e impacta a nuestro país, y los apagones. No existe un ligamen técnico que usted pueda decir, si no se aprueba esta ley, vamos a entrar a apagones. El ICE tiene una capacidad operativa enorme, tiene una cantidad de personas que trabajan en esa institución, tiene mecanismos de planificación institucional con gente sumamente profesional, formada en nuestra Universidad de Costa Rica, con los mejores conocimientos, con la mejor práctica, con la mejor teoría, con los mejores elementos para tomar decisiones. Y el ICE, eso sí, es una decisión interna, cómo lleva a cabo su planeación y cómo va incorporando nuevas tecnologías de generación de energía en nuestra matriz eléctrica, que hasta ahora han sido un poquito relegadas. Pero entiéndase, por ejemplo, la energía eólica tiene una pequeña utilización en la matriz eléctrica actual, y ni qué decir de la energía solar. La energía solar es marginal. De hecho, le doy un dato que es muy importante, y es que
por el mecanismo de generación distribuida, que es mediante el cual las personas en sus casas, sus edificios, la gran industria también puede instalar módulos fotovoltaicos para energía solar. En este momento tienen más capacidad instalada, es decir, alrededor de 100 megas en capacidad instalada en comparación con lo que ha invertido en plantas centralizadas cooperativas, ni siquiera el ICE. Y eso es, yo creo que ahí sí hay un vacío, ¿verdad? Y es que el ICE podría decidir empezar a invertir mucho más fuerte en esas tecnologías que son complementarias y que están directamente relacionadas con los apagones. Los apagones en el contexto costarricense ocurren sobre todo cuando tenemos como consecuencia de la variabilidad climática poca presencia de lluvias. Cuando tenemos pocas lluvias, tenemos poca agua en los embalses, sobre todo el embalse del Arenal, que es el que nos da mucha energía eléctrica a nosotros los abonados, ¿verdad? Y entonces lo que ocurre es que en esos momentos de sequía el potencial solar es el mayor que tenemos. Entonces existen complementariedades entre las fuentes de energía. Por ejemplo, si tenemos años muy secos, ahí la energía solar nos puede ayudar a economizar un poco de agua y usarla en la noche, por ejemplo, cuando la energía solar no está. Y a eso debemos aunarlo tecnologías de almacenamiento de energía como baterías, que nos permiten almacenar inclusive energía solar y usarla durante la noche, y esa agua que es tan importante en esos periodos de sequía puede ser utilizada en otros momentos. Entonces, para resumir, tal vez la postura mía es que el ICE puede, si así lo desea, invertir en tecnologías que vengan a modernizar más en la matriz energética. Ahí hay un aspecto fundamental que se llama la diversificación de la matriz energética. Costa Rica, si bien la energía hidroeléctrica ha sido fundamental, dependemos mucho de sola esa fuente, que representa alrededor de un 70% de la producción de energía. Entonces, claro, cuando no llueve, tenemos problemas o posibles riesgos de apagón. Y más cuando, debido al cambio climático, sabemos que cada vez más vamos a tener años con fenómenos más intensos. Puede ser inclusive que tengamos fenómenos de la Niña, que es el opuesto, donde tenemos mucho más lluvia, y ahí tal vez nos va un poco bien, pero nosotros no podríamos pensar, bueno, vamos a estar sin electricidad una semana, porque ahora sí nos tocó un fenómeno del Niño sumamente profundo. Entonces debemos pensar en la complementariedad de las fuentes. La energía eólica tiene sus ciclos, la energía solar también, y la hidroeléctrica. Y la geotérmica, que es sumamente valiosa y que nos aporta una generación de energía casi constante y casi el 80% del tiempo está disponible. Entonces, debemos modernizar las fuentes con las que contamos, diría yo diría que esa es la premisa fundamental, modernizar las fuentes en gran cantidad a las que podemos acceder en términos de energía. Podemos pensar en los mercados eléctricos, podemos pensar en esas modernizaciones que necesitan una discusión bien amplia, creo yo, ¿verdad? Como el tema del despacho, que creo que es fundamental en el tema de esta nueva ley de armonización, pero más allá de eso, debemos modernizar la matriz eléctrica, y eso significa las fuentes que estamos utilizando y cómo las estamos utilizando y cómo hemos dejado detrás energía como la solar, que hoy por hoy en lugares como Alemania es más barato construir la cerca de su casa con módulos fotovoltaicos que con madera u otro tipo de material. Entonces, Costa Rica realmente se ha quedado un poco atrás en eso, y ha sido la iniciativa privada por medio de generación distribuida la que más bien ha llevado la batuta en términos de energía solar, como le comentaba anteriormente. Ahora, este año tenemos el fenómeno del Niño. Con su experiencia, ¿usted cree que vaya a tener algún impacto relevante al país y que pueda a los abonados afectarles? Vea, para poder responder con total franqueza, yo tendría que trabajar en el ICE, en el departamento de evaluación, inclusive de embalses. Cuando yo le digo que en el ICE existen personas con amplio conocimiento técnico, son ingenieros, ingenieras, que han pasado su vida midiendo toda la precipitación, que tienen modelos de pronóstico del tiempo, ¿verdad? Y ellos probablemente son los que saben de primera mano si podríamos llegar a eso. Lo cierto del caso es que nosotros, como costarricenses, debemos saber que existe algo que se llama la planificación eléctrica que hace el ICE, donde ellos han tomado en cuenta durante los próximos años cómo va a aumentar la demanda eléctrica y cómo deben aumentar las fuentes para poder satisfacer esa demanda eléctrica, ¿verdad? Y yo creo que si dentro del ICE las corrientes técnicas, muy importante eso, ¿verdad? La parte técnica nos dice que pueden haber riesgo de apagones, yo ahí entiendo un poco la política actual, que es de un poco correr para buscar generación térmica. La generación térmica lo que permite, ¿verdad?, es por medio de combustibles fósiles tener una fuente casi invariable de energía que va a actuar sobre todo en los momentos pico.
¿Cuándo son los momentos picos de consumo? Son cuando la gente cocina, más o menos al mediodía, y es cuando llegamos la mayoría de nosotros a nuestras casas, ¿verdad? Después de trabajar, los que estamos en la fuerza laboral, que salimos de la casa, y entonces empezamos a cocinar, a bañarnos, a hacer todas esas actividades, y la demanda eléctrica incrementa sustancialmente, ¿verdad? Para esos momentos, a veces puede ser que necesitemos generación térmica. Sin embargo, esta generación térmica depende de combustibles fósiles, que hoy por hoy sabemos cuál es el contexto socioeconómico y que nos está afectando por la crisis geopolítica que tenemos en este momento. Entonces es muy importante que sepamos que cuando el ICEA es creado como una institución pública en la fundación de la Segunda República, fue fundado bajo la premisa de que tenían que utilizarse fuentes de energía renovables. Y esa premisa estaba ahí porque lo que tratamos de hacer es usar lo que tenemos a nuestra disposición. No tenemos minerales pesados, no tenemos petróleo fácil de explorar en nuestras costas, de manera tal que las energías renovables entonces se vuelven esa capacidad de usar nuestros ríos para producir energía, nuestro sol para producir energía solar. Y entonces, si podemos de alguna forma abastecernos de nuestra propia energía y usar a veces el mercado eléctrico regional para algunas transacciones del momento, entonces podemos de alguna forma minimizar el impacto de las guerras, el impacto de las crisis internacionales, y eso nos da una soberanía que es fundamental, ¿verdad? Todos los países desarrollados han llegado a ser desarrollados cuando cumplen ciertos indicadores básicos, y uno de ellos es procurarse para sí mismos acceso a algunos insumos. Nuestro insumo principal en Costa Rica es la energía eléctrica, porque hemos planificado con visión de futuro por medio de una institución que nos ha dado la posibilidad de pensar años y tener la posibilidad de tener inclusive fuentes de energía renovables que satisfacen más o menos el 100% de todo nuestro consumo. Eso es único en el mundo. Eso debería darnos orgullo, así como la cantidad de territorio que protegemos ahorita de nuestra naturaleza por medio de parques nacionales y otras modalidades. Entonces, Costa Rica debe mantener definitivamente eso, y cuando pensamos en usar fuentes térmicas, que sea solo una excepción porque existe alguna limitación con otras fuentes renovables. Pero en este momento, Costa Rica tiene un potencial solar enorme, un potencial eólico enorme, y debe incorporarse en esa matriz y complementarse con la parte térmica, porque entendemos que desde luego debemos brindarle a la población la capacidad de decir, bueno, si no hay renovables por alguna razón climatológica, tenemos ese respaldo y se utiliza como un respaldo, pero siempre descartando otras fuentes de energía que hoy por hoy ya no es la discusión de sí, son emergentes, pero son caras. Hoy por hoy, como les decía, la energía solar es la fuente de energía probablemente más barata que se puede utilizar, que puede complementar otras fuentes, porque también tiene sus limitaciones, y eso es importante hacerlo notar. Desde luego, el sol en Costa Rica más o menos alumbra 12 horas, no tenemos otras 12 horas que habría que suplir con otra fuente de energía. Y aquí es donde el almacenamiento de energía por medio de baterías, donde exploremos otras fuentes, como por ejemplo el hidrógeno para más a largo plazo, como un almacenamiento más estacional, son fundamentales en esta discusión. ¿Estamos desaprovechando entonces actualmente esas energías renovables? Estamos de alguna forma, digámoslo así, con la oportunidad de incorporar en nuestra matriz eléctrica esas fuentes de energía renovables que ya son muy baratas y que por diversos argumentos, desde mi óptica un poco más políticos, no se incorporaron en nuestra matriz energética y eléctrica en particular, que nos están haciendo que ahorita nos estamos arrepintiendo, de alguna forma arrepintiendo un poco de no haber tomado esa iniciativa mucho más antes. Cuando uno revisa los planes de expansión, por ejemplo, del ICE, la energía solar casi no se menciona, la generación distribuida no se mencionaba y la movilidad eléctrica tampoco. Y es hasta ahora este nuevo plan de expansión, que es cuando el ICE dice, dentro del mismo ICE se dice, vea, la demanda eléctrica va a crecer más o menos así y vamos a utilizar este y este y este proyecto para satisfacerlo, que ahora sí se empieza a mencionar mucho más la energía solar. Pero en mi opinión tuvo que haberse hecho desde antes. Lamentablemente no hacemos nada con solo hablar del pasado, ¿cierto? Sin embargo, debemos tomarlo en cuenta ahora para complementarlo con esta nueva térmica que viene y ser mucho más agresivos. Justamente le cuento una anécdota. El día de ayer andábamos con nuestros estudiantes de la Universidad de Costa Rica visitando proyectos de la COPE Guanacaste. No es para hacerle publicidad, desde luego, pero es una industria, es una empresa distribuidora de la región de Guanacaste, y ahí estamos visitando una planta solar
con nuestros estudiantes, luego fuimos a visitar una planta eólica con nuestros estudiantes y vimos el primer sistema de almacenamiento de energía a más gran escala que tiene el país por medio de baterías, que ellos lo usan para autosatisfacer desde Guanacaste al menos un 30% aproximadamente de lo que se consume de su propia energía eléctrica. Si lo pensamos así, ¿verdad? No tenemos que estar incorporando fuentes de energía que no producimos, que no son parte de nosotros, ¿verdad? Sí, eso es un tema que se las trae. Y también tenía una duda que le iba a preguntar a usted, porque muchas personas hablan de que, bueno, en Costa Rica se habla de que se vende a todo el resto de Centroamérica energía, pero también hace poco se estuvo hablando una situación con Panamá que suspendió la venta de energía. Mucha gente dice, bueno, y si nosotros estamos vendiendo, ¿por qué nos va a afectar que Panamá nos deje de vender también? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Si realmente nos afectaría. Vea, ese es un tema allende de mis fronteras de conocimientos, más del índole político. Creo que entre países hermanos no tendríamos que estar discutiendo sobre si le vendo energía eléctrica o no. De hecho, en algún momento se habló que Guatemala quería salir de este mercado eléctrico también, ¿verdad? Por razones propias que sería interesante discutir con ellos. Pero las ventas de energía hacia el mercado eléctrico regional ocurren cuando tenemos excedentes, ¿verdad? Cuando tenemos excedentes, y además el criterio es, no solo tenemos excedentes en este momento, sino que pronosticamos que en los próximos meses tal vez no los vamos a necesitar. Porque cuando hablamos de los sistemas eléctricos tenemos que tener claridad sobre al menos dos aspectos. Una es la instantaneidad de las cosas cuando ocurren, ¿verdad? Por ejemplo, el sol ilumina y si pasa una nube se cae un poco la generación. Si llueve, ahorita creo que está lloviendo aquí en este lugar, si llueve tenemos la posibilidad de generar más energía hidroeléctrica de filo de agua, se llama, que es que tenemos una máquina que está justamente donde está el río, más o menos al mismo nivel, ¿verdad? Y se puede generar, pero deja de llover y entonces el nivel baja y ya no podemos generar. Esa instantaneidad es fundamental en los sistemas eléctricos, ¿verdad? Es más o menos como la bolsa. A veces caen y bajan las acciones. Acá son recursos energéticos. Entonces tenemos que tener claridad que eso se vende cuando hay excedentes y que se debe hacer bajo criterios de oportunidad y que también, así como está ahorita diseñado los mercados eléctricos y el costarricense en particular, esos excedentes se toman como ganancias que contrarrestan las tarifas eléctricas. ¿Ok? Entonces, no se vende para dejarnos sin energía, o no debería venderse para nada más ganar algún dinero, sino que como la función del Instituto Costarricense de Electricidad es dar electricidad al menor costo posible, eso se considera como una herramienta financiera para mitigar los gastos que tiene el ICE comprando combustibles, dándole mantenimiento a sus centrales hidroeléctricas y etcétera. Entonces, no necesariamente vamos a decir que eso es perjudicial, nos puede ayudar, ¿verdad? Así como Costa Rica exporta bienes y servicios, puede exportar electricidad, y de hecho, desde mi postura, Costa Rica debería ser el centro de las energías renovables de Centroamérica. Y si hubiésemos invertido mucho, podríamos en este momento estar más bien pensando en que los apagones están en riesgo cero y que más bien estamos tomando nuestra energía que tenemos suficiente para obtener un beneficio económico, que las industrias puedan producir más barato porque tienen costos de producción más baratos a partir de la energía eléctrica, electrificando sectores, porque eso es fundamental. Cuando digo hay una matriz energética, no solo se habla de la eléctrica, de todo lo que consumimos, solo un 30% se aprovecha o se utiliza para hacer energía eléctrica. Después de ahí, la mayoría de los vehículos, de los camiones, de las industrias, para calentar agua utilizan combustibles fósiles. En la medida que nos podamos retirar de ahí, le hacemos un bien al planeta, reduciendo el calentamiento global, y también le hacemos un bien a nuestra economía, e inclusive podemos obtener ganancias de la venta de esos excedentes. Entonces, es un asunto estratégico que hay que verlo con planificación a país. Y ahí lo que quiero decir es, esto no es un tema de los próximos 4 años, ni los próximos 8, ni los 12. Es una cuestión de décadas. Y Costa Rica, por fin, en mi opinión, debe sentarse a planificar más allá de los que están controlando, ¿verdad?, el poder político en su momento. Así como se hizo con la fundación de la Segunda República, cuando se fundan todas estas instituciones y tenemos todo el andamiaje público que nos acoge hoy por hoy, ¿verdad? Entonces sí que necesariamente debemos pensar estratégicamente y además incorporar estos elementos de incertidumbre con los que vivimos actualmente. Hoy por hoy es posible, lo vimos ahora en la noticia que estaban comentando, que hay un riesgo de invasión de otro país, que la guerra en Irán nos está impactando, ¿verdad? El estrecho de Hormuz, el paso de los combustibles fósiles. Costa Rica
no necesitaría estarse preocupando tanto por esos aspectos si tuviese el 50% de su flotilla de transporte eléctrica, la mayoría de las calderas de las industrias eléctricas y que produjésemos esa energía desde nuestro país. ¿Cuáles serían los riesgos de atrasar esa modernización que se necesita, de no aprobar una ley que realmente modernice el sistema eléctrico nacional? Vea, yo honestamente le digo, creo que la modernización es importante, porque desde la universidad hemos hecho estudios, yo he publicado varios artículos científicos donde señalo que, por ejemplo, la incorporación de la generación distribuida, que es esto de poder poner techos sobre las casas de los hogares, de los comercios, ha hecho que alguna gente se desincentive. De hecho, la nueva ley de generación distribuida lo que hizo fue desincentivar la instalación de estos sistemas, porque algunas empresas distribuidoras estaban de alguna forma en contra de este tipo de generación. En la práctica, tal vez no tácitamente, pero en la práctica. Entonces, hay un riesgo importante, ¿verdad? Y yo lo que sí creo que se debe hacer es pensar en esa planificación a largo plazo. Y hay que discutir ciertos temas como el despacho y la separación del operador del sistema, que sería en este caso, por ejemplo, lo que se llama el DOCSE, que es lo que se discute en la ley de armonización eléctrica, ¿verdad? Uno de los aspectos más importantes es que se dice, vea, ahora el ICE no va a decir cuál es el orden de las plantas de generación eléctrica que se va a seguir, sino que se saca, ¿verdad?, con esta ley de armonización eléctrica. Ahora, que si yo creo que eso es estrictamente fundamental para poder cumplir con las demandas energéticas que tenemos hoy por hoy, yo considero que es un elemento que viene a complementar y que es importante, es un movimiento natural en los mercados eléctricos, separar al operador del sistema. Sin embargo, voy y repito de nuevo, el Instituto Costarricense de Electricidad es una institución sólida, grande, con activos financieros muy grandes también, que pueda hacerle frente con planificación estructurada a este apagón. Y quiero tal vez puntualizar lo siguiente: pudiese ser que la ley de armonización, ojalá una ley, pongámoslo hipotéticamente perfecta, se aprobase, y aún así si se aprobase, mientras todo esto pasa, el clima va a seguir cambiando, los aspectos geopolíticos van a seguir impactándonos, y no es una pomada canaria, no es que podamos decir, vea, vamos a aprobar una ley e instantáneamente el problema se va a resolver. Es un problema de que estamos viviendo una sociedad con un calentamiento climático que provoca una variabilidad climática más acelerada, que hace que tengamos efectos extremos en lluvias, por ejemplo, y además estamos expuestos a todo este riesgo geopolítico. Y como eso existe, debemos pensar desde lo que tenemos ahorita, que debería ser o es suficiente para cubrir al menos el corto mediano plazo. Esa es mi opinión desde un punto de vista técnico y habiendo estudiado justamente la matriz eléctrica que tenemos. Entonces, creo que no hay una disyuntiva entre si esto no pasa, vamos a tener un apagón. Yo sí creo que ahí no está la discusión. Donde creo que está más bien es en examinar las políticas que hemos venido siguiendo bajo el marco que tenemos ahorita, porque es con lo que tenemos que trabajar de todas formas en el escenario democrático, y pensar entonces qué acciones va a tomar el ICE en este momento con estas condiciones, si se esperan un futuro un poco más comprometido en términos de lluvias, por ejemplo. Muchas gracias, Víctor, por la ayuda y bueno, un tema bastante interesante y que abarcaríamos mucho más de programas si fuera así, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo y bueno, hasta acá quedamos con el programa de Análisis 13, pero usted continúe en sintonía del CINAR. Muchísimas gracias por habernos acompañado.